hoy vamos a empezar una serie, se llama la membresía de la iglesia y tiene como subtítulo Embajadores de Cristo. Y quiero nada más antes de empezar con esta serie, darle gracias a Dios por cada persona que a través de los años aquí, de una manera oficial y no oficial, se considera un miembro de esta congregación, que la apoya económicamente, con su presencia, con su servicio, con sus oraciones, con su amor por ella, con su ministerio. Y le agradezco a Dios, tanto estaba leyendo, acabo de terminar de leer la palabra ahora en diciembre y empecé otra vez este cronológico, está muy suave, también ya lo había empezado, nomás que no terminé hace unos años. Y hay una parte donde está, no sé si era un sacerdote o un rey, que le estaba dando gracias a la gente por su generosidad, le estaba dando gracias por su perseverancia. Y lo he hecho yo en varias ocasiones y lo vuelvo a hacer por todos aquellos que aquí hacían servido, que hacían participado. Gracias, gracias, de veras, yo estoy muy agradecido con Dios por ustedes. Y por los que aún no se consideran miembros, no entienden lo que es la membresía de la iglesia. El deseo de este mensaje tiene que ver con traer un poquito de claridad, y no nomás el mensaje de hoy, porque no voy a acabar, o sea, lo vamos a dar en varias partes, pero tiene como un propósito el tener un poquito más de claridad en cuanto a qué es lo que la Biblia habla acerca de la membresía de la iglesia. Y como les acabo de mencionar, nos afecta a los que somos, pero también afecta a los que no son. Afecta a las personas que no se consideran miembros de la iglesia el no ser parte de ella. Y ahorita lo vamos a ver más adelantito. Y les digo, no pretendo cubrir todo, es mucho lo que habla la palabra de ello. Y para las personas que se han estado agregando a la iglesia, que han estado teniendo entrevistas pastorales, les hemos pedido nada más paciencia. A partir del mes que entra empezamos ya con los cursos y con el proceso de integración. Por si a ti te interesa ser parte de Misión de Gracia, que sepas tú que esta es la iglesia a la que Dios te ha agregado. Nos gustaría mucho platicar contigo. No necesariamente sé que puedo yo, y lo he sabido, que puedo intimidar a la gente. No tiene nada que temer, o sea, soy bien buena onda, ahí como me ven. Pueden poner una cita con Jaime, con Armando, con Memo. Memo es el más buena onda de todos. Memo es el más... Hasta a mí me dan ganas de poner una cita con él. No, pero de veras, si algo queremos es servirlos. Nada más tenemos un propósito en el corazón que nos afecta de una manera significativa y regular, y es esta: ustedes son rebaño del Señor Jesucristo y nos ha puesto como siervos de ustedes, y la única cosa que nos interesa es servirlos, cuidar, ayudar, aconsejar, guiar en lo que podemos. No tenemos todas las respuestas, pero no estamos aquí para estar cuestionando tu vida y acusándote, todo lo contrario. Entonces, cualquier persona que aquí esté en ese proceso, después de, creo que estas predicaciones, podrás tomar una decisión, podrás tú ver con más claridad de qué se trata todo esto. Así es que, y si después de la serie tú tienes dudas o inquietudes, preguntas, puedes poner una cita y decir, sabes que a mí no me quedó claro esto, siento esto como presión. Por favor. Dice el Señor Jesucristo, dice, mi carga es ligera. Si algo no quiere Dios para tu vida, es que vivas en ningún tipo de presión, de condenación, bajo ningún juicio. Dice la palabra, Juan 8:32, creo es, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Libre. O sea, para que tú ames a Dios, ames a tu prójimo, ames a tus enemigos aún. Así es que, dicho esto, vamos orando, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ver esta parte de la vida de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu iglesia. Gracias, mi Dios, porque esto es idea tuya, fue un diseño tuyo. Nosotros somos
los recipientes de tu amor, de tu cuidado, de tu misericordia, al habernos permitido ser parte de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor. Y queremos que nos ayudes a tener un entendimiento correcto, un entendimiento que parta de lo que tu palabra enseña, que podamos nosotros ser muy intencionales, proactivos, gente que sabe lo que está haciendo y que lo hace con el corazón, con un corazón lleno de fe, buscando en esa participación en tu iglesia el darte siempre y en todo lugar la gloria debida a tu nombre, pues para eso nos creaste, Señor. Ayúdanos, ayúdame a mí, Señor, y danos un corazón dispuesto, Dios, a recibir todo lo que tienes para nosotros y lo que no, Señor, que lo desechemos como tu palabra dice, que examinemos todo. Lo bueno lo tomemos y lo malo lo desechemos. Padre, que en esa libertad podamos nosotros tomar decisiones. Pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos visto todos nosotros que las instituciones en la tierra, las corporaciones, las familias, los países, las empresas tienen un momento en el que inician, tienen un momento en el que nacen, tienen un momento en el que se forman, tienen un momento en el que empiezan de cierto modo a crecer, tienen un momento en el que estas instituciones, cosas que acabo de mencionar, crecen, eventualmente maduran y dentro de la madurez que se le permita a cada una de estas cosas que he mencionado, pueda eventualmente reproducirse. Un joven, una familia, una pareja, una iglesia que eventualmente envía gente a misiones, etcétera. Pero desafortunadamente, todas y cada una de las cosas que he mencionado, todas, sin excepción, han sufrido un deterioro. Todas. Todas y cada una de ellas, a pesar de que en un momento dado, a la hora de formarse, tienen lineamientos, tienen reglas, tienen parámetros dentro de los cuales tienen que operar, eventualmente todas estas cosas llega el momento en el que empiezan a desvirtuarse, empiezan a perder su enfoque, empiezan a contaminarse, empiezan a falsearse. Y todas las reglas que se dan, todos los lineamientos que se dan para cada una de estas, no tienen más que el propósito de ayudarnos a nosotros a hacer las cosas con orden. Todas las leyes que existen en los países, en las naciones, en las iglesias, la misma palabra de Dios se nos ha sido dada para hacernos la vida más fácil. En ningún momento se han dado los lineamientos a estas cosas para hacernos la vida difícil. En ningún momento. Se forman líneas, se compran boletos, se hacen inscripciones, se llenan registros, etcétera, etcétera, con el propósito de facilitar que las cosas que luego habrán de suceder funcionen de una manera correcta. ¿Cierto? Todo ello. Sin embargo, a nosotros por nuestra naturaleza humana caída, muchas de las cosas que suceden, que se nos dan, no nos gustan. Nos rebelamos contra las leyes, nos rebelamos contra lo establecido por Dios, nos rebelamos hasta en contra de la misma naturaleza por nuestro estado caído. Cuando todo lo que Dios ha traído a la vida, pues Él es el originador de ella y nos ha dado el orden, nos lo ha dado precisamente para que nosotros vivamos en paz, que vivamos en armonía, que vivamos con gozo, siempre y cuando las cosas se hacen con orden. Y todas y cada una de estas cosas que requieren este orden demandan de nosotros una intención, una participación. Nosotros, si queremos que las cosas funcionen bien, tenemos que poner de nuestra parte todo lo que está de nuestra parte para que salgan de la mejor manera.
A nadie nos gusta que a la hora que estemos haciendo una línea, alguien venga y se meta. ¿Alguien de ustedes ha tenido esa experiencia que alguien se mete en la línea? Como mexicanos, yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos metido o se nos han metido, ¿cierto? Y no les digo que levanten la mano porque tendríamos todos que estar de acuerdo en ello. Todos. Nuestra tendencia es a no querer necesariamente seguir lo que se establece, lo que se ha dado, porque queremos nosotros hacer lo que nos gusta, lo que se nos antoja, lo que se nos acomoda, lo que es más conveniente para nosotros. Y hablando de la membresía de la iglesia, hablando de la iglesia, de nuestra participación en ella, también aquí en la iglesia, y hablo de la iglesia en términos generales, ¿ok? Esta misión de gracia dentro de ello, pues en algunos aspectos lo estará, tratamos de que no sea así, pero en todos los aspectos nosotros tenemos ideas de lo que es la iglesia. Nosotros venimos a formar criterios dependiendo de varios factores. Uno de ellos es cómo somos nosotros. Si somos una persona dócil, pues no tendremos necesariamente mucho problema. Si somos una persona rebelde, casi todo nos va a causar problema. Nos va a causar problema la iglesia, nos va a causar problema la sociedad, nos va a causar problema el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los cuñados. Todo el mundo nos va a causar problema si somos rebeldes. Desafortunadamente la mayoría traemos algo de rebelión por dentro. La palabra de Dios dice que somos rebeldes. Entonces, lo que ha pasado en la iglesia es que a través de los años se han hecho cosas en la iglesia que han generado muchas ideas. Gente que no quiere saber absolutamente nada de la iglesia, gente que es partícipe de la iglesia, no necesariamente con un gran amor ni con una indiferencia, sino con pues un cierto gusto. Y hay quienes aman la iglesia. Dicen, yo no puedo vivir si no soy un miembro de la iglesia. O sea, es ahí donde yo he aprendido a cómo amar a Dios, cómo amar la palabra de Dios, cómo alabar a Dios, cómo servirlo, cómo de cierto modo comportarme en los diferentes papeles y responsabilidades que tengo como ser humano en la vida. Cuando nosotros por las ideas equivocadas que tenemos de la iglesia, de los fundamentos de Dios en nuestras vidas, que aprendemos a través de la palabra, que los vemos ahí, que los estudiamos ahí, que los repetimos en la iglesia y que no estamos de acuerdo con ello, vamos a ver cómo el no tener un concepto correcto de algo nos afecta en otras áreas de nuestra vida. Si tú tienes un concepto incorrecto de la iglesia, tú no te vas a relacionar correctamente con la iglesia. Te lo voy a poner de esta manera. Si tú no tienes un concepto correcto del matrimonio, tú vas a tener problemas en tu matrimonio. Si tú como hijo no tienes un entendimiento correcto de tu relación con tus padres, tú vas a tener una mala relación con tus padres. O si no mala, una relación desvirtuada. A la hora que nosotros no tenemos un concepto correcto de qué es la masculinidad bíblica, por ejemplo, cómo nos habla Dios de que nos comportemos varonilmente, vamos a ver la consecuencia, vamos a seguir viendo la consecuencia de hombres que el día de hoy están confundidos en su masculinidad. No tienen una clara definición de lo que es un hombre de Dios o, en su otro lado, una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque hay ideas que han venido a bombardearnos al grado de que contaminan la idea fundamental, central de la palabra de Dios
y luego nos lleva a actuar y a hacer y a decir cosas que tienen una trascendencia. El otro día estaba viendo una observación por una doctora donde hablaba de una nueva, de los cerca de 70 tipos de géneros que hay. Géneros. Hay uno nuevo que le llaman el de la transición. Y la transición es, yo soy un hombre de 60 años y estoy en transición en donde yo pienso que soy una niña de 7 años. O sea, estoy cambiando, estoy pensando que yo soy algo que no soy. Y el día de hoy cualquier tipo de actitud de nuestra parte hacia una de estas posturas es una ofensa. Estás tú de cierto modo violando los derechos de una persona que dice que es una niña de 7 o de 10 años. Se ha desvirtuado tanto el concepto de la masculinidad, de la feminidad, de la familia, el matrimonio, que vemos el día de hoy las consecuencias de no tener una claridad en las cosas. Y la iglesia, hermanos, la iglesia también ha sufrido todo esto. Y por ende lo que nos lleva es a tomar posturas renuentes, resistentes, rebeldes, distantes, en las que no necesariamente yo me quiero involucrar con esta cosa que no me cae, porque los tipos que están ahí, o sea, son ventajosos, son manipuladores, son autoritarios, ta. La lista puede seguir. Y si nosotros nos vamos a la Escritura, vamos a ver que a través de la historia, Dios a las familias les ha dado un papá, a las naciones les ha dado un rey, a las corporaciones les ha dado un jefe, a los negocios les pone un dueño, a la iglesia no les ha dado papás o reyes o gobernantes, le ha dado siervos. Eso es lo que somos, siervos. Siervos que quieren seguir el modelo que nuestro Señor, el fundador de su iglesia, nos dijo que teníamos que hacer. Venimos a cuidar los unos de los otros. Venimos a asegurarnos de que en este entendimiento de lo que es ser miembros los unos de los otros, que vamos a ver algunas partes de ello en la Escritura, el propósito es cómo nos servimos, cómo nos amamos, cómo nos cuidamos, cómo nos bendecimos, cómo nos ayudamos. Y desafortunadamente por cosas que han pasado en la historia, hay posturas que sin querer las hemos absorbido, luego se comentan en la casa, luego se oyen en las instituciones de noticias, se critica y se juzga, y no nos damos cuenta, hermanos, de que en ocasiones estamos absorbiendo ideas que nos han llevado a no ser los recipientes plenos que Dios quiere que seamos dentro de su iglesia. Dios ha traído orden sobre la faz de la tierra. Escribe Job. Job, para los que no sepan, se cree que es el libro más antiguo de la Biblia. Por eso está ahí Génesis. Los que están leyendo la Biblia cronológica, está Génesis y luego de repente está Job metido. Por cierto, me dio mucho gusto que la semana pasada se acabaran todos los planes de lectura. Me encantaría a ver si se nos ocurriría algo para ver al final de mes, traer todas nuestras hojitas ahí marcadas, sería una maravilla. Pero dice Job, dice, si por cierto, dice, Dios no haría injusticia, dice. Dios no hace ninguna injusticia. El omnipotente no pervertirá el derecho, o sea, Él no va a hacer nada injusto. Dice, ¿quién visitó por Él la tierra? O sea, ¿quién vino antes de Dios? Dice Job. Estoy leyendo el capítulo 34 de Job.
Dice, ¿quién puso en orden el mundo entero? ¿Quién lo puso? Dios. Dios le ha dado un orden y le ha dado un orden a la iglesia. Un orden que está escrito aquí y que nos debe de afectar a todos los que venimos a la iglesia. Si tú eres una persona que vienes regularmente, no te involucras en nada, yo te animo a que pongas atención a esto. ¿Por qué? Porque sí afecta a tu vida. Sí tiene algo que ver la iglesia en su función de cuerpo en tu persona. Decía el autor de varios libros, Kevin DeYoung, aquí creo que tenemos algún libro de él. Dice, el hombre que intenta el cristianismo sin la iglesia se dispara en el pie, dispara a sus hijos en la pierna y a sus nietos dispara en el corazón. La iglesia viene a traer a nuestras vidas una claridad, una dirección, un entendimiento, un enfoque correcto por principio de cuentas de quién es Dios, quién soy yo, cómo nos relacionamos con nuestro Creador, cómo nos relacionamos los unos con los otros en el papel que cada uno de nosotros tenemos, tal como lo es el cuerpo. Cada parte, cada miembro de nuestro cuerpo, lo veamos o no lo veamos, tiene una función fundamental, necesaria, importante para el bienestar de todos y cada uno de aquellos que nos decimos miembros del cuerpo de Cristo. Todos nos vemos afectados por eso. El Señor Jesucristo claramente le dijo a Pedro en el capítulo 16 de Mateo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es de Jesús. Esta no es una invención absolutamente de ningún grupo religioso, de ninguna organización. Esto es invención del Señor Jesucristo. Dice, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no la van a detener. O sea, esta no es una institución gubernamental que cuenta con billones de dólares, trillones. No. Esta es la iglesia que viene del cielo, que ha sido instituida por el Señor Jesucristo y tiene prioridad sobre toda institución de la tierra. Él es el fundador. Va a regresar no por el sistema educativo de la tierra, va a regresar por su iglesia, los miembros de su iglesia. Cuando Jesucristo regrese, va a regresar por su iglesia, por esos miembros de su iglesia. Que nosotros la veamos llena de imperfecciones y limitaciones como las tenemos todos y cada uno de nosotros, así. El día que el Señor Jesucristo regrese, habrá ya de haber purificado a su iglesia, aunque nosotros intelectualmente no lo podamos definir de esa manera. Tenemos que recordar una cosa, que una persona que entrega su vida a Cristo, una persona que se ha arrepentido de sus pecados, es una persona a quien se le ha imputado la justicia completa, total y perfecta del Señor Jesucristo a su vida y lo ha declarado justo ante los ojos del Padre. Haya errores o no los haya, en nuestra opinión. Él es el que nos declara justos delante del Padre, y no solamente eso, sino que también dice que Él es el que nos agrega a su iglesia. Es Él, el dueño, el que dice quién sí y quién no. Él quiere que todos los hombres se arrepientan y vengamos al conocimiento del Señor Jesucristo. Todos, sin excepción. Tú estás aquí, piensas que eres muy malo, muy mala. Yo te quiero decir una cosa. Hay buenas noticias para ti. Jesucristo te ama y quiere que te arrepientas y quiere que formes parte de su cuerpo de tal manera que tú empieces a recibir el cuidado, el beneficio, la ayuda necesaria para que tú dentro de tu dificultad y debilidad tengas a alguien que habla tu mismo idioma, que tiene el mismo papá, por quien corre la misma sangre, es la sangre de Jesús. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice esto
y este versículo es de 1 Timoteo 3:14, me gusta mucho porque luego con las ideas que nosotros tenemos de la iglesia, en ocasiones como que tomamos nosotros la decisión de cómo nos comportamos dentro de ella, cómo nos conducimos dentro de la iglesia. Tenemos que recordar que la palabra de Dios, inspirada por Dios, nos ha sido dada para que sepamos cómo nos debemos de relacionar con Dios. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice 3:14, la primera, esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, fíjense, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Hermanos, todos y cada uno de nosotros debemos de relacionarnos con la iglesia de la manera que Dios ha establecido que nos relacionemos. Si nosotros por las experiencias que hemos sufrido, y déjenme les digo esto, hermanos, por favor, yo quisiera que tomaran un marro, así como ese, un martillo como ese que habla Jeremías, que dice que su palabra es como un martillo que quiebra la roca en pedazos. Deshazte de la idea de que en la iglesia no te van a herir. Yo no sé, habrá aquí hijos únicos, son pocos los que conozco, pero casi todos tenemos hermanos. Todos fuimos ofendidos por los hermanos y todos ofendimos a los hermanos. Nosotros hemos ofendido a nuestros padres y nuestros padres nos han ofendido a nosotros. No existe la manera en la que nosotros nos podamos escapar de esta vida sin sufrir el roce de un conflicto con alguien. Los esposos que se prometen amarse hasta que la muerte los separe y amarse como Cristo los amó a la iglesia, hermanos, en ocasiones se ofenden de la manera más terrible que se ofende a alguien. Es increíble. Los que le prometieron a Dios honrarse y cuidarse, se dañan tan fuerte y tan profundo e hicieron un pacto público. En la iglesia, nosotros tenemos que tener ese entendimiento. Yo aquí voy a ser ofendido. No una vez ni 5. Hermanos, yo les puedo hacer una lista de lo que yo he sufrido. Y déjenme les digo algo más. Le agradezco tanto a Dios por ello. Gracias a Dios por cada golpecito y puñalada y crítica. Gracias a Dios porque me ayuda a ver la magnitud del incomprensible amor de Cristo, donde lo que cualquier cosa que yo haya pasado son cosquillas comparadas con la muerte del Señor Jesucristo. Son cosquillas. No se compara. Nunca sabré lo que Él sufrió. Nunca. Nunca lo sabremos. Y pareciera como si al sufrimiento le tuviéramos terror. Hermanos, dice la palabra que por lo que el Señor Jesucristo sufrió, dice que aprendió la obediencia. Este es el Hijo de Dios. El que vino nos dejó la muestra clara de que por su iglesia se tiene que sufrir. Nuestra idea tiene que cambiar de tal forma que nos tenemos que liberar de aquellas ideas de que me prohíben involucrarme con gente que me va a dañar. Es que, hermano, tú no sabes las veces que a mí me han quedado mal. Sí, la sé. Claro que sí, te entiendo perfectamente. No te imaginas. Pero si todo obra para bien de los que amamos a Dios, entonces esas fracturas, eso que te han quedado mal, debe de estar produciendo en ti un amor por Cristo. Que está inclinando tu corazón a ver su gracia, su poder, su misericordia, su amor incomprensible, que lo que tuvo que sufrir en esa cruz, era nada más para mostrarte lo que cuesta y el amor que tiene por su iglesia. Él sí
la amó hasta el final y se entregó a sí mismo por ella. Decía el doctor Martin Lloyd-Jones, un hombre tremendo de Dios, un doctor que dejó su carrera de medicina para hacerse un ministro. Dice, debemos aferrarnos una vez más a la idea de que la membresía de la iglesia, como la membresía del cuerpo de Cristo, y verla como el mayor honor que cualquier hombre sobre la faz de la tierra pueda tener. El ser miembro del cuerpo de Cristo es el mayor honor que cualquier ser humano pueda tener sobre la faz de la tierra. Tú puedes ver en ti ese honor que Dios te dio de ser parte del cuerpo de Cristo. Es para ti un deleite el poder decir, yo tengo hermanos que caminan junto conmigo y sufren igual que yo y batallan con los mismos pecados en ocasiones y que me aman y que me perdonan cuando la riego. El apóstol Pablo le escribe a los corintios, a una iglesia llena de problemas, de pecados, de dificultades, bien serios, hermanos. ¿Qué tan serios? Nomás para que se den una idea, les voy a dar una probadita. O sea, en la asamblea servían vino de a de veras. Se estaban poniendo cohetes a la hora de la cena del Señor. Ahí está escrito. Dice Pablo, que no tienen casas donde emborracharse, les dice. Dice, ¿y vienen aquí? Dice, ¿qué les pasa? Y a estos hermanos, el apóstol Pablo les dice, hermanos, quiero que sepan algo, porque los corintios con sus actitudes, etcétera, les dice lo siguiente, dice, por tanto, dice, les voy a leer el capítulo 4, la primera carta, dice, por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo. Si quiero que quede claro, pueblo de Dios, quiero que los hombres, que toda la gente, nos considere como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Si nosotros somos servidores de Dios, déjame te pregunto algo, ¿te excluye a ti? Pues claro que no. ¿Eres un siervo de Cristo o no lo eres? ¿No los oigo convencidos, hermanos? ¿Tú eres un siervo de Cristo o no lo eres? Que seamos hallados fieles. Y que la gente nos tenga como siervos. A todos. Sí, los pastores tenemos una responsabilidad de cuidar de un rebaño que no es nuestro. Es un rebaño de Dios, del cual tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar atentos, tenemos que ser diligentes en buscar cómo traemos la palabra de Dios no adulterada, una palabra correcta, donde se pueda poner bajo el escrutinio de la palabra de Dios en la opinión de ustedes también. Donde ustedes puedan estar escuchando y digan, a ver, déjame yo también ver eso en la Biblia. A ver si eso concuerda. Hermanos, Dios a todos nos ha dado una mente por medio de la cual nosotros tenemos que discernir. Pero discernir no más para ver si está mal el pastor. No, discernir para escoger lo mejor. Para renunciar, como dice la palabra, a todo lo que está mal. Todo lo oculto y vergonzoso. Que escojamos lo que es correcto. ¿Para qué? Para obedecerlo. El apóstol Lucas, cuando escribió el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28, dice, por tanto, le está hablando a los hombres que gobernaban la iglesia, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hermanos, la iglesia es algo que se tiene que cuidar.
Sí, los pastores tenemos responsabilidades de buscar que todos los cursos que aquí se dan, que la predicación esté en línea con la palabra de Dios. Ya me han escuchado ustedes decir esto, pero cada martes, necesitamos hablar de la predicación en las juntas pastorales a ver si hay algo que no está correcto. Cualquier cosa que no está correcta en línea con la palabra de Dios, el siguiente domingo tenemos que venir aquí a aclarar. Porque a veces poquita levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo, fundada por Él, tiene los lineamientos, tiene los parámetros, tiene la ley, tiene la palabra de Dios, pero algo tenemos que tener claro, hermanos. Una cosa tenemos que tener clara, que no es la iglesia. De estas ideas que se han venido a través del tiempo en nuestras mentes, a través de las experiencias y la cultura, ha llegado gente a pensar que la iglesia es un club para cristianos, donde buscamos encontrar a personas parecidas a nosotros, afines, que piensen más o menos parecido a nosotros, que tengan los mismos gustos o el nivel intelectual o socioeconómico. Hermanos, eso no es la iglesia. Eso nada tiene que ver con la iglesia. La iglesia no es una asociación benéfica donde la membresía es opcional. Dice Donald Whitney, el autor del libro Orando la Biblia, que aquí lo tenemos, las disciplinas espirituales, creo que aquí lo tenemos, un autor de varios libros, dice esto. Dice, tan maravilloso y sofisticado como el corazón, dice, no fue hecho para ser solo un corazón, sino una parte del cuerpo. No tiene valor para el cuerpo fuera del cuerpo. Y el corazón en sí no puede prosperar fuera del cuerpo. Tan increíble y maravilloso como tú, cristiano, nunca te hicieron para ser un cristiano individual, sino una parte del cuerpo. Cada órgano y cada célula es Dios creado para ser un miembro activo del cuerpo humano. Así que cada verdadero cristiano es Dios creado para ser un miembro activo del cuerpo de Cristo en su localidad. Qué maravilloso es el corazón. Hay cirujanos especialistas en este órgano, pero fuera del cuerpo no sirve para nada. Es que si a ti te dicen corazón, no te la creas. No. O sea, todo tiene que estar unido al cuerpo, todo. Si no, no funciona, no sirve. No sirve, hermanos. No es una reunión semanal donde nos habremos de juntar para hablar de cosas religiosas, aunque pareciera que así es. Estamos reunidos el día de hoy para alabar y glorificar a nuestro Salvador, a nuestro Creador, por medio de la persona del Espíritu Santo, instruidos por la palabra de Dios, para que sepamos cómo habremos de vivir para su gloria. A eso nos reunimos, a ser ministrados en el alma. No es esto un taller semanal. Yo sé, porque yo también lo llegué a decir, ya se me andaban bajando las pilas, qué bueno que vine a la iglesia, ¿cierto? No somos cargadores de iPhones, no somos. Tu poder, el poder del cual la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de tener, lo debes de estar recibiendo diariamente. Diariamente. Cuando la palabra de Dios te dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y luego nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ya te arrepentiste, ya le entregaste tu vida a Cristo, tienes por fe al Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de ti. ¿Que hay fallas? ¿Estás mal en algunas cosas? Sí. Pero estás ahora consciente de que necesitas cambiar para la gloria de Dios, para el beneficio de las personas que están a tu alrededor. Necesitamos estar siendo transformados, hermanos. No es una opción. No es una opción. El Señor Jesucristo dice que seamos transformados a la imagen de Jesús. Dice Romanos 12:2, que tu mente sea renovada para que sepas cuál es la voluntad de Dios.
¿En qué aspecto? En tu familia, en tus responsabilidades, en todas las cosas que tú tienes que hacer como creyente. Cuando nosotros, como les decía hace un momento, tenemos una idea incorrecta de la iglesia, nosotros nos vamos a comportar incorrectamente hacia ella. Es que yo aquí vengo para que me cuiden, para que me atiendan. Sí, como dicen, la iglesia no es un museo, es un hospital, es cierto. Pero ¿sabes qué? Una vez que tú pasas por una situación de dificultad, la palabra de Dios nos enseña claramente que dice, endereza tus rodillas y corre y sirve a otros y cuida. Sea un instrumento de la gracia de Dios en la vida de otras personas. En ocasiones nos gusta, a todos nos gusta, hermanos, a todos nos gusta, aquí no creo que haya excepciones, que nos apapachen. A todos nos gusta. Sí, nomás que el Señor hizo de nosotros un pueblo de Dios, celoso de buenas obras, deseoso de ver cómo continuamos sirviendo en aquello, en lo que nos puso y para lo que nos hizo. No podemos estar toda la vida, cuídenme. Ok, sí, habrá personas con una necesidad tal vez de ese calibre, pero tienes que hacer algo por ti mismo y por tus hermanos. Yo sé, hermanos, que hay enfermedades muy terribles. Todos hemos de alguna manera u otra sido tocados por el cáncer en un momento dado. Hemos visto el sufrimiento, el dolor y todo. Y me acuerdo mucho que el doctor John Piper decía lo siguiente, decía, no hagas de tu enfermedad un ídolo. Dice, aún tu enfermedad utilízala para la gloria de Dios. De hecho, tiene una predicación, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Cancer for the Glory of God, cáncer para la gloria de Dios. Pero a veces nos enfrascamos tanto en nosotros mismos que nos damos cuenta que aún estando enfermos podemos servir. Dios te ha puesto en un cuerpo para servirlo, para ser un medio de gracia en la vida de alguien más. Hermanos, gente cree que puede ser un participante de la iglesia del Señor Jesucristo y no tener nada que ver con cristianos. No se junta con ellos, no habla con ellos, no convive con ellos, no participa en nada con ellos. Error. Hermanos, y esto lo digo con cuidado y con respeto porque sucede cada lunes y martes esta situación. Pero también por otro lado vemos la contraparte de aquellos que en su responsabilidad, en su seriedad, consideran al cuerpo de Cristo para decisiones trascendentales. En ocasiones, hermanos, tomamos como miembros de la familia decisiones sin ni siquiera decir, oye, ¿qué piensas de esto? No porque nosotros, hermanos, por favor les suplico que por favor me escuchen con cuidado. Nosotros no estamos aquí para decirle a nadie que haga, sino para que consideremos juntos el mayor bien del cuerpo de Cristo y de la gloria de Dios. Pero llegan ocasiones, personas en las que, ¿sabes qué? Me voy de aquí, me voy a ir a vivir a tal parte y nomás te vengo a decir. O sea, la verdad en ocasiones, hermanos, se me parte el corazón porque digo yo, ¿y ya consideraste qué iglesia te vas a ir? No, pues ahí busco. O sea, cosas que dice uno, espérate, estás tomando una decisión trascendental para ti, para tu familia, y te vas a ir sin siquiera decir, ¿sabes qué? Por favor, ora por mí, estoy considerando esto. Me llegó un texto hace ya algunos años, una persona de aquí. Oye, pues nada más para decirte que me voy a tu iglesia y que ahí nos vemos, que muchas gracias. Yo lo estaba viendo. Habíamos invertido horas de nuestra vida, no porque esperemos una reciprocidad de nuestra inversión, claro que no. Pero le digo, oye, pero pues de perdida haberme venido a visitar y de haberme dicho, oye, pues ¿qué piensas de esta situación? No, pues esto de otro aquí. Bueno, pues que el Señor te bendiga, si no te puedo servir, aquí estamos. Personas que han venido también con el entendimiento correcto de lo que es la iglesia, si sabes que me ofrecieron un trabajo en tal ciudad, me ofrecen muchísimo más.
¿qué piensas? Y mira, yo pienso que esto y pienso esto y pienso esto. ¿Qué dice tu esposa por principio de cuentas? ¿Qué piensa tu esposa? No, pues no está de acuerdo. No hemos conseguido una iglesia, estamos pensando esto. Yo he visto personas tomar decisiones tan serias como decir, nos vamos a quedar aquí. No se han ido. Gente que ha renunciado a puestos importantes, con salarios muy importantes, por buscar cómo sirven a la iglesia del Señor Jesucristo. Gente admirable que yo digo, wow. Hermanos, en ocasiones les digo, nosotros tenemos la plena conciencia de que estamos muy limitados en muchos aspectos, pero relaciones, me quiero casar con esta persona. Yo te voy a decir una cosa en ese aspecto, yo te voy a decir la verdad. Yo veo ahí que esta situación no prospera, que tú te estás casando con una persona inconversa. Yo te voy a decir, estás en directa violación de la palabra de Dios, no me voy a detener. Por cuidado de la persona y porque la palabra de Dios nos enseña claramente que no hagamos ciertas cosas, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Él dijo que no lo hiciéramos. Nosotros no queremos que seas feliz, nosotros queremos que seas muy feliz. Que vivas lleno de gozo, de placer, de alegría. Claro que queremos. Pero hermano o hermana, esta situación no cambia cuando te casas. No cambia. O es antes, y o por la gracia de Dios en un momento dado llega a pasar. Pero queremos hablar a tu vida. Y ya tomas la decisión, te vamos a bendecir. Te vamos a bendecir. Vamos a pedir al Señor que te cuide, que te bendiga, que te ayude. Claro que sí. Pero hermanos, la iglesia, la vida de cada uno de nosotros es importante. Es igual como si en mi familia, una de mis hijas, mi hijo, hubiera llegado un momento en el que dijera, ¿sabes qué, papá? Ya nos vemos. Ya voy a ir a vivir solo. No quiero saber nada de ti. Esto nada de ti, ya nos vemos. Se va. Órale. Dios lo bendiga. Puedo ayudar en algo. ¿Nos afecta a todos? Nos afectaría a toda la casa. ¿Cierto? Me acuerdo de un pastor que le decía a su hija, decía, mira, ya tienes tú, no me acuerdo si 18 años, dijo, ya te enseñé todo lo que tiene que ver con la pureza, con tu integridad, con tu vida, bla, bla. Tú puedes tomar decisiones el día de hoy. Pero acuérdate una cosa, dice, cualquier decisión que tú tomes nos va a afectar a todos en la casa. Tú te embarazas, nos va a afectar a todos. Al hijo, tú vas y chocas, te emborrachas, te metes en la casa, nos va a afectar a todos. Cualquier decisión que se toma en una familia afecta a todos. Hermanos, no es que estemos necesariamente nosotros queriendo, como les dije hace un momento, querer imponer algo. Nada. Pero sí de alguna manera u otra buscar cómo hablamos a tu vida como parte del cuerpo de Cristo, de tal forma que te podamos ayudar a pensar tal vez a través de la óptica de la palabra de Dios, no tal vez, a través de la óptica de la palabra de Dios, pero tal vez con una poquita más de cordura de tu parte. No que la tengamos toda nosotros, pero al menos ya en la multitud del consejo hay sabiduría, dice la palabra de Dios. Y cuando una persona está constantemente viendo al cuerpo de Cristo, viendo a este rebaño, pues lógicamente que aprendemos a conocernos, estamos orando por las personas, pero también las personas están orando unas por otras, porque nos debe de interesar la vida de la otra persona. Nosotros debemos de cargar el corazón de nuestros hermanos. Eso no es la iglesia. Déjenme les digo que en parte es la iglesia. Yo sé que hay muchas analogías de la Biblia, pero quiero que leamos un versículo en la segunda carta de Corintios, el capítulo 5. Si abres tu Biblia, por favor, segunda de Corintios 5. En la que de cierto modo el deseo de traer esta aclaración o esta claridad tiene que ver ahora con aquello que te decía en un principio. Si tú eres miembro de la iglesia, esto debe refrescarte a ti, te debe traer una claridad mayor para que tú continúes creciendo como un miembro del cuerpo de Cristo. Y si no lo eres, que puedas tú también ver la importancia y trascendencia de lo que Dios dice acerca de aquellos que nos decimos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué somos? Dice 2 Corintios 5:20, dice así, así que somos embajadores en nombre de Cristo,
Como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Una manera bíblica de ver la iglesia del Señor Jesucristo es en el cielo, la ciudad de Dios tiene una representante aquí en la tierra, por toda la tierra, y a esta le podemos llamar la embajada de Cristo aquí en la tierra. Y ha hecho de nosotros representantes de Cristo. Gente que le ayuda a la gente a saber cómo se obtiene el pasaporte por medio de la fe en la persona del Señor Jesucristo para que un día puedan llegar a la ciudad celestial. Si tú tienes un pasaporte, tú eres americano, tú viajas a México y en México se te vence tu pasaporte. ¿Sabes tú que hay una embajada de Estados Unidos en México? Y tú puedes ir a la embajada con tu pasaporte vencido y decirles, ¿sabes que mi pasaporte está vencido? Entonces te van a decir, ven para acá, te van a meter ahí, te van a ver en la computadora, se van a asegurar que tu foto, que tu pasaporte sea legítimo. Entonces ya una vez que lo ven, pagas tu cuota, un sello, o pasaporte no, aquí está. Tú eres un ciudadano de Estados Unidos. ¿Okay? ¿Te hizo la embajada ciudadano de Estados Unidos? No. Ellos nomás confirmaron que tú eres un ciudadano de Estados Unidos. ¿La iglesia te hace a ti cristiano? ¿Sabes qué es lo que hace la iglesia? Por medio de su membresía, confirma que tú eres un ciudadano del cielo. Cuando nosotros en la comunión con los hermanos vemos nuestras vidas, nos relacionamos, etcétera, etcétera, y que pasamos por situaciones de dificultad, lo que vamos a hacer es decirte, hay una convicción de pecado en tu corazón, te puede pecar contra Dios, contra tu esposa, contra tus hijos, te puede, sí me puede mucho. Tenemos que buscar cómo te ayudamos, cómo oramos por ti, cómo te ayudamos a que camines este proceso. Pero estaríamos en ese momento nosotros confirmando que por la convicción que tú traes en tu corazón, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, a quien le puede pecar, le duele pecar, no le gusta pecar. La iglesia como embajada dice, a este hijo de Dios, a esta hija de Dios, lo que estamos haciendo es cuidándola. Tenemos un camino delante de nosotros, tenemos una carrera que correr. Tenemos que buscar cómo te ayudamos a que juntos nosotros lleguemos hasta la meta. Está la iglesia para confirmar. El capítulo 18 del Evangelio de Mateo, este versículo que tanto se ha debatido, quiero que lo busques, porque aquí hemos practicado por amor a los hermanos que en un momento dado han batallado con áreas de su vida difíciles. Hemos practicado la disciplina bíblica con el solo propósito de traer una sobriedad a cualquier hermano, a cualquier hermana que está practicando un pecado, para ayudarles a cómo salir de ello con la sobriedad de la palabra de Dios, con el amor de Cristo en sus vidas. Y ahí está esta parte de la Escritura, en el capítulo 18 de Mateo, que habla precisamente sobre la doctrina, sobre la enseñanza de lo que es la disciplina en la iglesia. Y aquí está el versículo controversial del capítulo 18 de Mateo, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la disciplina de la iglesia. Una persona, y esto es común, sobre todo cuando tenemos casos de consejería, llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Yo he pecado contra Dios. Yo me quiero arrepentir, he hecho mucho daño.
guiamos a la persona en una confesión de pecados, en un arrepentimiento, que aprovecho este paréntesis minuto para decirles, arrepentirte no es que sientas, arrepentirte es que obedezcas. No tiene nada que ver el sentimiento con el arrepentimiento. Yo tengo que arrepentir, aunque no sienta arrepentirme. ¿Por qué? Porque sé que estoy pecando contra Dios y contra alguien más. Entonces a la hora que le digo, Padre, yo te confieso este pecado, me arrepiento en el nombre de Jesús. Cuando la persona termina de hacer su confesión de pecados, la afirmamos diciéndole, todo lo que tú has confesado en este momento como pecado, Dios te lo ha perdonado. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. ¿Recibes el perdón de Dios? Sí. Todo lo que confesaste queda completamente borrado. Dice la palabra de Dios, y ustedes los que han estado ahí se recordarán esto, le digo, así como está de lejos el oriente del occidente, va a alejar de ti tus pecados. Y dice en otra parte, dice, va a poner tus pecados en lo profundo del océano para jamás acordarse de ellos. Yo tengo que afirmar a la persona, o Memo, o Jaime, o Armando, el que sea, esos pecados que tú confesaste están perdonados, están lavados. Estamos afirmando a la persona que eso que se confesó queda completamente borrado. Tenemos que afirmar a las personas. ¿En dónde sucede? En la iglesia. La iglesia aquí es donde podemos verla bajo esta óptica. Si yo no estoy siendo partícipe de la vida de la iglesia, yo nunca voy a poder experimentar el amor de Dios en la corrección. Fíjate lo que te digo. Si tú no te involucras, participas, colaboras, y tú estás viviendo en algún pecado, sea que eres un maltratador de tu esposa, un abusador de tus hijos o alguna otra cosa sería, tú no vas a poder experimentar el cuidado y el amor de Dios porque estás alejado de todo este cuidado. Pero dice la palabra de Dios que Dios al que toma por hijo lo azota. O sea, nosotros necesitamos ser corregidos por Dios porque estamos mal. ¿Qué dice Proverbios acerca de los hijos? Dice que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige, mas el que lo aborrece no le dice nada. Personas en ocasiones prefieren que no se les diga nada. No quieren nada de la disciplina de Dios, no quieren nada de corrección en sus vidas, porque no nos gusta. Hermanos, no es esa nuestra función primaria de andar disciplinando gente. Claro que no. Son casos, situaciones que se dan, pero esta parte de la Escritura nos habla acerca precisamente del amor de Dios en la iglesia, con los hermanos, donde una persona que es miembro de la iglesia dice, yo tengo que estar dispuesto a que se me exhorte, a que se me anime, a que se me ayude, a que se me cuide, a que se me llame la atención también. Nos gusta ver a Dios bueno, sweet, agradable, pero vemos la palabra y a pesar de que tenemos gracia sobre gracia, como dice Juan 1, hermanos, nosotros necesitamos continuar experimentando el amor de Dios y lo vivimos en esta comunión de hermanos, donde somos cuidados, protegidos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esta embajada está para afirmarnos, está para ayudarnos, está para cuidarnos como hermanos. Nosotros cuidamos a ustedes, ustedes nos cuidan a nosotros. Es una reciprocidad esta la que tenemos que estar viviendo constantemente. Dice Efesios, en el capítulo 2, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La Biblia nos llama ciudadanos de Israel, ciudadanos del pueblo escogido de Dios. Dice Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Si nuestra ciudadanía está en los cielos,
Nosotros traemos un pasaporte que se nos ha dado en el corazón. Dice Jonathan Leeman, el autor del libro La membresía de la iglesia, dice, ¿qué es una membresía en la iglesia? Dice, es una declaración de ciudadanía en el reino de Dios. Este es un pasaporte. Es un anuncio hecho en la sala de prensa del reino de Cristo. Es la declaración de que un individuo profesante es un representante de Jesús, portador de cartas escritas en el corazón, licenciado, autorizado por el mismo Jesús para que lo represente en la tierra. ¿Somos nosotros esos? Tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, con las cartas escritas en el corazón, donde estamos ante los hombres representando a Cristo, diciéndole a la gente, reconcíliate con Dios, ven a su iglesia, participa de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra idea de la iglesia? ¿Es visitarla? Tú visitas Misión de Gracia, tú eres más que bienvenido. El Señor ayude tu corazón a considerar estas cosas seriamente. El capítulo 11 del libro de Hebreos habla de nuestros hermanos. Gracias a Dios que nosotros ya tenemos hermanos en el cielo. Carnales, a lo mejor no todos, pero en la fe tenemos hermanos. Dice el capítulo 11 de Hebreos, dice el versículo 13, en la fe murieron todos estos. Ya ves todo lo que dice de los hombres de la fe. Capítulo 11 es de la sala de fama de los hombres y las mujeres de la fe. Dice, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Tú te vas a morir y no habrás de ver todas las promesas que Dios te hizo aquí. Probablemente a esto les pasó así, pero eso no te hace menos que ellos. Nomás te dice, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, tú y yo sí lo podemos ver de lejos, todas las promesas que el Señor nos ha hecho a nosotros aquí, y creyéndolo y saludando y confesando. Ellos decían esto, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Oigan esto, lo más glorioso de veras, pero anhelaban una mejor. Esta es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La iglesia es la embajada de Cristo, donde debe estar llena de embajadores de Cristo, representantes de Él que tienen un concepto correcto de lo que es la iglesia. No es algo que yo fabrico, algo que a mí se me ocurre, algo que a mí me gusta. No. Yo tengo que venir a ver lo que la Escritura me enseña acerca de la iglesia de Dios. Dice Efesios 2:19. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros. Me está hablando a ti, me está hablando a mí el Espíritu de Dios. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea, la iglesia tiene fundamentos que nosotros todos tenemos que conocer. Y una vez que los conozcamos, nos sujetamos a ellos. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Vean esto. En Él, todo el edificio, toda la congregación, bien coordinado, bien ordenado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, ya Cristo dijo cómo es su iglesia. Que tenemos diferentes maneras de llevar a cabo los servicios, sí los tenemos. Sí los tenemos. Que tenemos diferentes maneras, diferentes culturas.
Así como cada familia tiene una cultura, así también la iglesia, cada una tiene una cultura. Y eso es parte de la multiforme, gracias a Dios. O sea, nos enriquecemos nosotros con la diversidad, pero que al final de cuentas es Cristo el que la ha formado, el que le ha dado los parámetros, el que le ha dado los fundamentos, el que ha hecho de ella lo que debe de ser. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 12 de Primera de Corintios, y con esto voy a empezar a cerrar. Primera de Corintios 12. Vamos a leer una parte del versículo 12. Dice así, versículo 12 de 1 de Corintios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso dejará el cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso dejará ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, dice, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. La respuesta a todos es no. Dice, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino mejor. Quiero cerrar con unas palabras del pastor Mark Dever. Dice, si la iglesia es un edificio, entonces debemos ser ladrillos en él. Si la iglesia es un cuerpo, entonces nosotros somos miembros. Si la iglesia es un hogar de fe, entonces nosotros somos parte de ese hogar. Las ovejas están en un rebaño y ramas en una vid. Bíblicamente, si somos cristianos, debemos ser miembros de una iglesia. Esta membresía no es simplemente el registro de una declaración que una vez hicimos o de afecto hacia un lugar familiar. Debe ser el reflejo de un compromiso vivo, o no vale la pena. Yo le pido al Señor que nos ayude en esta serie, donde nos refresque a los que tenemos esta convicción. A los que aún están pensando, pídele a Dios, dile, Señor, ¿es esta la congregación donde tú quieres que me congregue? Si así es, nos encantaría platicar contigo. Pero recuerda una cosa,
Tú eres miembro de la iglesia por medio de la muerte de Jesucristo, por medio de un arrepentimiento de pecados. Donde una vez que hagas eso, ahí en ese bautisterio, te bajamos y te presentamos a la iglesia. Lo vamos a empezar a hacer a partir de este año. Persona que se integre a Misión de Gracia, queremos que todos lo vean, que todos sepan que se ha agregado a Misión de Gracia. Queremos eventualmente platicar más detenidamente con personas que en esa página están. Pero mientras tanto vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedir al Señor su bendición y a darle gracias al Señor por habernos permitido ser parte de su cuerpo. Y te digo, si aún no eres, yo te animo a que consideres hacerlo. Padre, queremos en el nombre de Jesús darte gracias, mi Dios, por tu misericordia, por tu amor por nosotros, por haber formado tu iglesia, esta novia que te espera, esta novia que estás tú perfeccionando, pero a la vez esta embajada que te representa, Señor. Este cuerpo que está siendo edificado hasta llegar a la perfección, Señor. Queremos darte gracias por Misión de Gracia y por las congregaciones donde tu nombre es exaltado y aquellas, Padre, que han sacado tu palabra aún de los púlpitos, ten misericordia de ellas. Ten misericordia, Dios, y utilízanos a nosotros para continuar representándote dignamente aquí en la tierra. Te pedimos tu bendición y, Señor, aprovechamos para pedirte por cualquier persona que esté enferma. Ten misericordia y visita sus vidas, restaura sus cuerpos. Pues todo esto, Padre, lo pedimos con el entendimiento de que eres soberano, eres poderoso y haces más de lo que pedimos o entendemos. Todo esto lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.